El nido de mis enemigos. Capítulo 1. Atrapada entre el rencor y los biberones. La princesa Stephanie, la joya más brillante del imperio, destinada a reinar, admirada por todos y temida por algunos. Estaba a solo un paso de la corona, el mundo entero a sus pies. Hasta que la traición le atravesó el corazón. ¿Y los culpables? No fueron enemigos de tierras lejanas. Fueron los suyos. Su propia hermana, a quien amó como a una hija. Su amante, el hombre por el que habría dado su vida. El sobrino que ella misma educó. Y esos amigos que juraban lealtad eterna. Cuando su sangre tiñó el suelo del palacio, Stephanie no pidió piedad. Pidió venganza. Le rogó a los cielos una sola cosa. Déjame volver, y juro que recuperaré todo lo que me arrebataron. Y los cielos escucharon. Pero el destino tiene un sentido del humor muy retorcido. Y funcionó. Abrió los ojos y, ¿qué había? Un niño, un mocoso fastidioso, que no dejaba de molestarla. Ella, la estratega imperial, ahora una bebé que ni siquiera reaccionaba. El niño, histérico, grita: «Mamá, ¿qué le pasa a la bebé?» Isabella, su nueva madre, una mujer que lloraba fácilmente, se lamentaba: «Todo es mi culpa. La tuve demasiado tiempo aquí adentro». Y el padre, Fernando, con esa dulzura que desarma, la abrazaba y decía: «Incluso si Silvia tiene problemitas en la cabeza, siempre será nuestro tesoro». ¿Lo pueden creer? La mujer que movía los hilos del imperio, que hacía bailar a duques y nobles en la palma de su mano, ahora es una cría indefensa, y la tachan de tonta. Es que la vida a veces tiene un sentido del humor muy cruel, ¿eh? Los días se arrastraban, lentos y dolorosos. Stephanie, encerrada en la adorable celda de su cuerpo de bebé, tenía que soportarlo. A los 6 meses, escuchó el chisme más hiriente: su sobrino asqueroso y ambicioso había tomado el trono. La rabia fue tan visceral que, de no ser por su mano infantil, hubiera pulverizado el biberón. A los 3 años, otro golpe: su hermana traidora y ese exnovio sinvergüenza se iban a casar. ¡De bodorrio! ¡Qué indignación! ¿Cómo se atrevían a ser felices sobre su tumba fresca? Y a los 5 años, la cereza del pastel: ese tal duque Wellington seguía ascendiendo como un globo aerostático, acumulando poder sin límites. El pequeño cuerpo de Silvia temblaba, lleno de una furia adulta que ningún niño de 5 años debería sentir. ¿Por qué ellos prosperan y yo estoy aquí, atrapada, sin poder hacerles ni un cariñito de venganza? Menos mal que su nuevo papá llegaba a tiempo a darle esos abrazos que aliviaban el alma. Solo así esa furia casi descontrolada se calmaba. Ella se consolaba en silencio: «Voy a esperar, a esconderme. El precio que van a pagar por mi dolor será tremendo». Y, por fin, llegó el día. Su prima Lucía la convenció de ir a una fiesta. Silvia no quería, pero luego escuchó un nombre mágico: joven maestro Stuart. Silvia se irguió de golpe. Lucía, por su parte, se deshacía en elogios por ese joven Stuart, que no era otro que el hijo menor del duque de Wellington. En el rostro de Silvia apareció una sonrisa inquietante. Vaya, qué nombre tan familiar. En ese instante, ella lo sintió con esa certeza que solo da el rencor. Su venganza, ese plato frío que se sirve mejor en cuerpos de 5 años, estaba a punto de empezar. La niña, que en realidad era una estratega imperial, dejó de lado los dramas infantiles. Su mente volvió al verdadero enemigo: el duque de Wellington. Su antiguo colega, ahora líder del Partido Liberal, de facto, el hombre que controlaba el imperio. Su enemigo más formidable. El público lo veía como una estrella matutina entre el pueblo común, un ejemplo de ascenso social desde la nobleza menor de la ciudad fronteriza de Weir. Pero Silvia conocía la verdad detrás de la fachada: un simple yerno gigoló que había usado la influencia de la noble familia de su esposa en la capital para hacerse de un nombre político. Menuda estrella matutina.
El duque ya tenía 2 hijos legítimos en edad escolar cuando la princesa Stephanie murió. Dada la edad de su duquesa, era improbable que hubiese más. Lo cual la llevaba al punto crucial, la razón por la que Stuart era mucho más que un simple mocoso, su origen. Un año antes de su asesinato, Wellington regresó a Weir. La historia de la capital contaba la pelea violenta que tuvo con su esposa al volver, una que le dejó el rostro magullado por una aventura romántica. Si la historia era cierta, entonces Stuart era el resultado de ese lío, el hijo ilegítimo que la duquesa toleró, pero obligó a criar lejos, en el pueblo. Stuart no solo tenía el apellido, sino que vivía en el lugar exacto del error de su padre. La princesa Stephanie sonrió dentro de su cuerpo de niña. Stuart no era simplemente el hijo de su rival, era el secreto mejor guardado de Wellington, y por ende, la mejor pieza de ajedrez, justo en el centro del poder que juró destruir. El camino a la capital imperial estaba asegurado. Solo quedaba mover a su peón. El carruaje se detuvo, y Silvia solo vio un montón de crías jugando a ser adultos. Los peces gordos no estaban, y una niña rubia se burló. Otra que viene por Stuart. La líder pelirroja, con aires de duquesa, dijo: «Los nobles vienen, pero que los adultos se dignen a venir es otra cosa». Silvia tuvo que contener la risa ante esos niños imitando la hipocresía de sus padres. Rápidamente, entendió, Stuart no iba a venir hoy. Decepcionada, tuvo que escuchar a la pelirroja alardear de sus visitas al palacio, puro chismecito barato sin ninguna intriga política. Silvia se dijo: «Qué bueno que fingí ser tonta. Qué pérdida de tiempo y energía». Estaba a punto de levantarse, harta de tanto parloteo inútil, cuando la pelirroja, poniendo una cara de terror falso, preguntó: «¿Han oído la leyenda del palacio de Lenny?». Todos los niños se quedaron paralizados. «Se dice que la princesa Stephanie se quitó la vida ahí», susurró uno, «y que su fantasma deambula de noche». Otro añadió el disparate: «Si dices su nombre 3 veces en el estanque de tu casa, te concede un deseo, a cambio de tu alma». Stephanie, o Silvia, se rió por dentro. ¿Ellos creen que ella, tan orgullosa y dramática, haría algo tan simple como eso? ¡Qué tontería! Pero Lucía preguntó, inocente: «¿Y por qué se suicidó?». La pelirroja, sintiéndose la experta, se infló, pues porque quiso quitarle el prometido a la princesa Eileen. Pero el señor Adonis la rechazó por ser una mujer de moral un poquito suelta, y ella, por la humillación, se lanzó al estanque. «¡Basta!». El vaso de la paciencia de Stephanie se colmó. Gritó, con la voz rota por la rabia: «Eso es una barbaridad». Adonis ya estaba comprometido con Stephanie. Fue Eileen quien trató de robar. Y a Stephanie le gustaban los hombres fuertes y corpulentos, no los caritas bonitas, como Adonis. Así que no pudo ser suicidio. La pelirroja, a la que nadie se atrevía a cuestionar, se indignó, pero Silvia le dio el golpe de gracia, con una sonrisa de desprecio: «Ese estanque solo tiene medio metro de profundidad. ¿Crees que la princesa Stephanie era una enana para ahogarse ahí?». Y entonces, todo el dolor del pasado se condensó en un grito. El supuesto ahogamiento solo fue una mentira para tapar la verdad. El silencio fue monumental. Silvia se dio cuenta de que había soltado demasiado. Tenía que reaccionar. Afortunadamente, su mente adulta se encendió, a fingir que no había dicho nada, a volver a ser la niña tonta. Pero antes de que pudiera hacerlo, un carruaje lujoso se detuvo. Y una voz, fría y autoritaria, tronó: «¡Cállense!». Un niño, pero con una aura de poder descomunal, bajó. Sus ojos, afilados como cuchillos, se clavaron en Silvia. Con un movimiento rápido y letal, desenvainó su espada y apuntó directamente a la niña. Stuart, el cachorro del duque, apuntaba a la pobre Silvia con una espada desenvainada. Imagínense el drama. Ella, con esa maestría actoral que solo da la reencarnación, se dejó caer de espaldas en el pasto, con los ojos llenos de un terror infantil y muy bien fingido. Te lo juro, Stephanie era la más astuta de la corte.
Verla ahora, fingiendo ser una tonta asustada ante el hijo de un enemigo, es una ironía que pica. Todo el corrillo de niños se quedó en un silencio sepulcral. Lucía, la prima, se puso blanca como el papel y corrió a disculparse. Pero Stuart, con su cara de pocos amigos, le gritó: «¡Cállate! Estoy hablando con ella». «¿Quién te dio vela en este entierro?». Stuart clavó su mirada en Silvia. La pregunta era seria, profunda, peligrosa. «¿Cómo diablos sabes tú lo del estanque del palacio?». En el interior de Silvia, la princesa Stephanie dio un brinco de júbilo. Oportunidad a la vista. Stuart, al verla callada, dudó: ¿será una admiradora de la princesa Stephanie? Pero no, era ridículo. Mientras, el cerebro de Silvia, ese motor político, ya estaba armando la estrategia para conquistar al pequeño cachorro. Piensen en esto: en su vida anterior, Stephanie era una política tan afilada que hasta el astuto duque Wellington le lamía las botas. ¿Creen que un niñato imberbe se le iba a resistir? Por favor. Silvia captó la curiosidad en los ojos de Stuart. Lentamente, hizo un gesto con el dedo, como diciendo: «Ven, acércate, te cuento un secreto». Stuart se inclinó, esperando la revelación: ¿la conexión con la princesa muerta? Y entonces, Silvia cambió de registro dramáticamente y gritó con voz de niña caprichosa: «Mi mami dice que soy la princesa más adorable de todas». Se acercó más y le susurró, solo para que Stuart escuchara: «Y mi mami también dice que, además de ella, quien me trate como a una princesa es la persona que me va a casar». La cara de Stuart, te lo juro, se puso tan verde como si se hubiera tragado 10.000 moscas. Antes de que el pobre pudiera reaccionar, Silvia remató con la pregunta que lo pondría en un aprieto público: «Entonces, ¿tú vas a casarte conmigo?». Stuart, el hijo del duque, se puso rojo como un tomate furioso. La vergüenza era tal que sus dedos de los pies, si hubieran podido, habrían excavado 10 castillos rosas de fantasía bajo el pasto. Silvia, la descarada, aprovechó el shock para agarrarlo de la muñeca y pedirle que se quedara a charlar. Stuart, fuera de sí, se soltó de un tirón violento. «Voy a entrar a la Academia Whale pronto. No tengo tiempo para hacer teatritos con una tonta». Silvia, con su máscara de inocencia, preguntó: «¿Academia Whale?». «Ah, sí. El lugar donde tú jamás entrarías». Una sonrisa de intriga pura apareció en los labios de la princesa reencarnada. «No pensaba ir, pero ahora cambio de opinión. Iré por Stuart». Después de 6 años atrapada en un cuerpo de niña y en una ciudad lejana, había encontrado su punto débil. Llamó de nuevo: «Stuart». El niño se volteó, impaciente. «¿Qué más quieres?». Silvia, radiante de emoción adulta, le dijo: «Vamos a la escuela juntos». Y así, la hija de 5 años del hombre más rico se empeñó en ir a esa academia noble Will que despreciaba a los comerciantes. ¿La única misión? Acabar con el cachorro de su enemigo. A la mañana siguiente, Silvia llegó a la Academia Noble Whale con su familia. El corazón de sus padres y su hermano se rompía, pero ella estaba decidida. Sabía que ahí, entre esos nobles, estaba su mejor oportunidad para la venganza. De repente, se oyó una voz de maestra, agria y harta: «Caroline, toda la escuela usa uniforme, ¿por qué tú eres la especial?». Caroline, una chica flaquita, se quedó allí, indefensa, con 2 míseras monedas de cobre en la mano. Y claro, el chismorreo noble no se hizo esperar. Su familia está en la ruina, quiere unirse aquí para cazar un marido rico. Stephanie, la exregente, no pudo soportar tanta mezquindad. Sacó su pequeña mano, y con un clang estrepitoso, lanzó decenas de monedas de oro a los pies de la maestra. «Tráigame 2 juegos de los uniformes más caros. Y mi dormitorio lo quiero con todo de la misma marca, que el desorden me daña los ojos». Luego, le guiñó un ojo a Caroline. «Tú eres de la habitación 201, ¿cierto? Será mejor que uses esto». Caroline levantó la cabeza, chocada y agradecida.
Silvia se despidió de su familia sin mirar atrás. Sus padres, afuera, observando su pequeña silueta, tenían los ojos llorosos. El padre, emocionado, apenas pudo decir: «Nuestra niña es fantástica. Hizo una amiga el primer día». Caroline, agradecida, le dio las gracias por el gesto. «Nadie se atreve a tocar a una paria como yo». La sangre le hirvió a Silvia. Los que solo saben adular a los ricos y pisotear a los pobres tienen un cociente intelectual tan bajo que ellos son los verdaderos parias. Caroline le advirtió: «Cuidado con esa boca. 9 de cada 10 aquí son nobles, y ellos son las hormigas bajo su sombra. Nunca los provoques». Silvia sonrió con desinterés. «Yo no los voy a buscar, pero esta escuela está llena de competencia. Tarde o temprano, tendremos que enfrentarnos». Caroline recordó que había un concurso para ganar fichas de honor, las Tongui, que te daban pase a la academia de la capital. Era una batalla de vida o muerte por el estatus. Justo en ese momento, una multitud alborotada se veía a lo lejos. Era la carrera Tongui. Caroline agarró a Silvia y se lanzó a la multitud. «Hoy que este es el más fácil de ganar. Vamos a intentarlo». Mientras Silvia y Caroline luchaban por conseguir la tarjeta de inscripción, el gentío, de repente, se abrió en un pasillo perfecto. Silvia levantó la cabeza y, a través de la gente, sus ojos se encontraron con él, Stuart. El niño venía caminando con una arrogancia brutal, como si el mundo le debiera algo. Caroline se puso pálida del terror y le suplicó a Silvia: «Rápido, por favor, ábrele paso al señor Stuart». Pero Silvia se quedó quieta. Ella, la exprincesa, no le temía a su némesis. Mantuvo la mirada fija en Stuart, impasible, mientras Caroline casi se desmayaba de pánico a su lado. Stuart se preguntaba, con ese desdén que lo caracterizaba: «¿Qué hace esta tonta aquí? Seguro la compraron con dinero». Soltó un resoplido: «¿Así que tú también participas en la competencia de bienvenida?». Con un movimiento rápido, le arrebató la tarjeta de inscripción a Silvia, la levantó en alto y gritó para que todos oyeran: «Entonces, será mejor que yo sea tu oponente». Silvia parpadeó con sus ojotes inocentes, pero por dentro se estaba muriendo de la risa. «Mira qué jugada, gente. Este mocoso, el hijo ilegítimo del duque Wellington, se entregó solo. Nos ahorró la búsqueda». Era como si el universo le estuviera diciendo a Stephanie: «Aquí tienes tu primer peón de venganza». Stuart, el engreído, se acercó a su oído con un tono venenoso que solo un niño de la realeza puede perfeccionar: «Un cazador de verdad nunca se queja de que su presa sea demasiado débil». «Presa». Silvia no pudo evitar soltar una risita interna. La Stephanie de antes se habría indignado, habría exigido una lucha de igual a igual. Pero la Silvia de ahora, ella no es tonta. Ella quiere ser la presa débil. Quiere guiar a este cazador arrogante, pasito a pasito, directo a la trampa que le ha tendido. Así que aceptó el duelo sin chistar. El duelo empezó, Stuart contra Silvia. Él, con esa arrogancia que heredó de su padre, quería darle una lección. Stuart pensaba: «La valentía para luchar es una tontería para los débiles, pobrecito». Silvia solo lo encontraba ridículo. Ella sabía la verdad: si quería, el débil de esa mesa sería él. ¿Por qué? Porque la competencia era ajedrez, el juego que la gran princesa Stephanie dominaba con una frialdad política digna de la corona. La victoria era suya, solo de ella. Caroline, su nueva amiga, estaba aterrada. «Gana algo, por favor, no pierdas tan feo». Silvia apenas le hizo caso, jugando con un peón en la mano. Los secuaces de Stuart saltaron: «Ese peón es tan inútil como ella». Silvia les lanzó una sonrisa pícara. «¿Inútil un peón? Él puede estar en el tablero de ajedrez, ustedes dos no», zas, en toda la boca. Los mocosos se pusieron rojos de rabia. La primera ronda fue un circo. Stuart jugaba tranquilo, Silvia, como una tonta, movía piezas al azar. A los ojos del público, era la niña rica y estúpida.
Pero ella sabía lo que hacía, estaba perdiendo a propósito. La ficha de honor era el cebo y Stuart el pez. Stuart ganó, por supuesto. La segunda ronda fue aún más absurda. Sylvia apiló las piezas para hacer un gran castillo. Stuart tuvo que preguntar al árbitro si eso era falta. Obviamente, Sylvia volvió a perder. Fingiendo ser patética, suspiró: «¿Eres tan cool, me enseñas a ganar?» Stuart se burló: «Lo siento, no quiero avergonzar a mi maestra de ajedrez». El secuaz morado alardeó: «La maestra del señor Stuart es la gran maestra Eileen». Al oír el nombre Eileen, la mano de Sylvia que sostenía la pieza se paralizó. El ajedrez es como gobernar. Eileen. Esa mujer traicionera juró ser mi sombra, que no le interesaban ni el gobierno ni el ajedrez. Todo fue mentira. Todo fue traición. Robó mi vida, mi corona, y ahora, mi título de maestra de ajedrez. Sylvia no pudo contener una risa amarga. ¿Eileen? ¿Ella es digna? Presume de algo que robó. Caroline se puso pálida. Cállate. Es la realeza. Nos van a acusar de irrespeto. Pero el mal ya estaba hecho. Y justo en ese instante, los mocosos volvieron a reírse, burlándose de la pobreza de Caroline y de la supuesta estupidez de Sylvia. La ira de dos vidas se encendió en Sylvia. El desprecio hacia esos tontos engreídos que pisotean a los débiles era inmenso. «¡Basta!». Agarró la mano de Caroline. «Esta vez, no me callo. La ficha de honor es mía». Sylvia sonrió y lanzó el reto que Stuart no podía ignorar. «Si gano esta tercera ronda, la ficha es mía». Stuart es tan bueno, ¿verdad? ¿No tendrá miedo de jugar contra una niña tonta? Usó la artillería pesada. ¿El estudiante estrella de la princesa Eileen es un gallina? Stuart se enfureció. «No voy a perder contra ti». El pez picó de nuevo, pensó Sylvia con alegría oscura. La tercera ronda comenzó. A los pocos segundos, Sylvia perdió su pieza más fuerte. Stuart se burló: «¿Aún quieres apostar?». Sylvia se mordió el labio, pero su mirada era de acero. «Apuesto a que tú vas a perder. Si gano, la ficha es mía. Si pierdo, te regalo todos los emblemas que gane en el futuro». Stuart pensó que era una idiota irrecuperable y aceptó. El maestro selló el trato. Sylvia le dedicó una frase dulce como veneno: «Ya es tarde para que te arrepientas». Y ¡bam! Fue como si la princesa Stephanie hubiera saltado al cuerpo de la niña. Sylvia dominó el tablero. Con un solo movimiento, un peón magistralmente convertido, acorraló al rey de Stuart. «Tu rey, Stuart, ya es propiedad de mi reina». Stuart estaba lívido, en shock. «Lo hiciste a propósito. Planeaste que ese peón se convirtiera en reina para darme jaque mate». Sylvia sonrió, orgullosa. «¿Quién dijo que el peón es el más inútil? ¿Cómo sabes que no es una reina oculta?». Stuart, furioso, juró venganza. Sylvia, triunfal, le dijo: «Te esperaré». Pero al segundo, se dio cuenta del error. Se suponía que debía ser una presa débil. Ahora había ofendido al hijo del duque hasta el tuétano. Arrepentida, le preguntó a Caroline: «¿Aún puedo devolverle la ficha?». Caroline le dijo que Stuart era demasiado rencoroso. Sylvia se dirigió a Stuart para disculparse, cuando un grito interrumpió la tensión: «Joven maestro Stuart. Gente de la capital imperial ha llegado». El rostro de Stuart se iluminó con expectativa, y no solo él, Sylvia también se entusiasmó al pensar que podría volver a ver a Wellington. Stuart fue donde la delegación imperial se encontraba, con la esperanza de poder ver a su padre, pero al llegar esas esperanzas se apagaron al instante. Su padre no había venido. Solo eran unos mayordomos con el emblema de la familia de su madrastra. Stuart no pudo evitar preguntar con tristeza: «¿Papá sigue sin venir?». El mayordomo, frío como una nevera, respondió: «El duque está muy ocupado. ¿Cómo iba a venir a este lugar remoto?». Sylvia, quien se encontraba oculta vigilando detrás de escena, comprendió la jugada.
Wellington había sacrificado a su hijo ilegítimo para mantener la paz con la familia de su esposa. Una nueva idea se gestó en su mente. Si Wellington quiere ser un padre invisible y mantener este equilibrio, yo, por lástima al pequeño Stuart, romperé el balance. Un brillo de emoción pura danzó en sus ojos. Quería ver a esa familia destrozarse. De repente, una voz profunda la sacó de sus pensamientos. ¿Qué haces aquí? Antes de que pudiera reaccionar, un par de manos enormes la levantaron como si fuera un pollito. Frente a ella, un pecho musculoso y atrayente, unas piernas que parecían medir 2 metros. «Suéltame». Luchó, levantó la cabeza y, al ver el rostro del hombre, sus pupilas se dilataron. Un nombre escapó de sus labios: Leo. El hombre, Leo, se detuvo en seco. La bajó suavemente. «¿Cómo sabes mi nombre?» Silvia lo miró, sintiendo que el corazón se le hinchaba de emociones. ¿Cómo olvidar? Este hombre que, en mi vida pasada, juró derramar su última gota de sangre por mí, que ofreció toda su lealtad. ¿Cómo olvidar al caballero número 1 del imperio? Solo que jamás esperé encontrarlo así. Leo estaba lleno de dudas. Silvia, con agilidad mental, inventó: «Eres el caballero número 1 del imperio. Todo el mundo conoce a Leo». Leo sonrió con tristeza. «Ahora solo soy un capitán de la guardia en esta Academia Whale». Silvia, en shock, ¿te degradaron a esta zona remota después de tus hazañas militares? Leo le acarició la cabeza, con un cariño que le llegó al alma. Asuntos de adultos. No pude proteger a esa persona, Stephanie. Es mejor estar lejos de ese lugar sucio. Silvia lo entendió al instante, fue por ella. Después de su muerte, no podían dejar en paz a su confidente. Lo echaron a este rincón olvidado. La princesa se llenó de una rabia amarga. Esos traidores siguen subiendo, mientras ella y su leal Leo están en la miseria. La frustración era tan grande que gritó la verdad sin querer. ¿Por qué toda la gente cercana a mí tiene que sufrir tanto? Leo se quedó atónito. Silvia reaccionó de golpe. Nada. Intentó escapar con sus piernitas, pero Leo la atrapó al instante. Leo la miró con severidad. Eres estudiante de esta academia. Correr y escuchar a escondidas. ¿Qué clase de comportamiento es ese? Silvia sintió un escalofrío en el corazón. Tenía un muy mal presentimiento. Aquí viene el castigo. Y sí, Leo la soltó sin piedad. En mi calidad de capitán de la guardia, te ordeno limpiar el jardín de la academia. No puedes hacerme esto. Gritó ella, pero justo en ese momento, ¡pum! La puerta se abrió de golpe y apareció Stuart, el cachorro paranoico, preguntando quién armaba alboroto. Silvia se puso tan roja que sus deditos querían cavar un agujero en el suelo y esconderse. Stuart, al verla, se enfureció. ¿Por qué estás aquí? Y la agarró de la muñeca con furia. ¿Cuánto escuchaste, exactamente? El pobre estaba aterrado de que ella hubiera visto su patética escena con los mayordomos de su padre. Pero antes de que Stuart perdiera el control, la espada de Leo se interpuso entre los dos niños. Leo miró a Stuart, y su voz era de hielo puro: la violencia está prohibida. Y ella es una dama. Atacar a un débil es despreciable. Stuart, asustado por la presencia del ex caballero, no se atrevió a refutar. Se disculpó como un robot: lo siento, fue un descuido. Silvia sintió un gran alivio. Mi Leo sigue siendo mi Leo, pensó. Pero Stuart no se iba a quedar callado. Miró a Silvia con total desdén y crueldad, una enana de menos de 1 metro, con la cintura como un barril de carnaval. ¿Qué clase de dama es esta tonta que vive en un mundo de fantasía? Esas palabras. Las escuché como si fueran el cuchillo que me apuñaló en mi vida pasada. Me dolió en el alma. Me enfureció tanto que pensé: voy a darle una lección a este mocoso. Y será ahora. Y en un segundo, las lágrimas de Silvia fluyeron como un río desbordado. Stuart, por supuesto, entró en pánico total. Pero su descaro era épico.
en un segundo, se recompuso y dijo, señalándola, «Señor Leo, debe castigar a esta fisgona». Silvia se rió por dentro. Sabía que Leo castigaría a Stuart por esa boca sucia. Y así fue. Leo miró al niño con severidad. «Por ser irrespetuoso y atacar a un compañero, te castigo limpiando el jardín de la academia». Ella se rió a carcajadas. Justo lo que quería. Pero no esperó que la mala suerte le cayera encima. Leo le lanzó una mirada que mataría a un dragón. Escuchar a escondidas es igual de vergonzoso. Tú también irás a limpiar. Silvia se quedó petrificada. Stuart aceptó al instante, pensando que así se ganaría la admiración de su héroe, el ex caballero imperial. ¡Qué iluso! Cree que con eso su padre, Wellington, lo tomará en serio. ¡Qué sueño de día! Cuando Leo le recordó que debía irse a limpiar, Silvia se acercó y, con ese gesto tan familiar, le dio una palmada en el hombro. «Bien hecho, Leo». El corazón de Leo se estremeció. Ese toque era idéntico. Solo ella lo hacía con esa facilidad. Para él, la victoria no eran coronas, ni títulos, ni riquezas. Era el saber que en los ojos de esa persona, solo existía él. Ella, en la cúspide del poder, solo le dirigía sus palabras más amables a él, el humilde. Ese toque en el hombro era la señal secreta de su favoritismo eterno. No le importaban las riquezas, solo anhelaba ese favor incondicional. Leo miró a Silvia y, por un momento, pensó en la locura. ¿Podría la princesa Stephanie haber dejado un linaje? No, sabía que no. Pero el cosmos tenía otros planes. El maestro Sibi se acercó y, con entusiasmo, le mostró a Leo el tablero de la asombrosa partida de ajedrez de Silvia. Leo vio las jugadas y sintió que el mundo se detenía. Su corazón explotó. Ese estilo. ¿Por qué es tan parecido al de la princesa Stephanie? Cuando Sibi le dijo que la ganadora era una niña llamada Silvia, el caballero más leal se atrevió a formular la teoría más descabellada del mundo. ¿Y si la princesa Stephanie reencarnó como Silvia? ¿Es posible algo tan insólito? Él se hundió en la fantasía. Ella solía bromear que si moría, me llevaría con ella al cielo. Ahora, pensó, quizás no fue al cielo, sino que regresó por mí. Le rogó al maestro Sibi que le contara todo lo que Silvia hiciera. Mientras, en el jardín, Stuart limpiaba con diligencia. Silvia se acercó y Stuart, que la odiaba con toda su alma, le dio la espalda. Silvia, para vengarse, se subió a la escoba que Stuart le lanzó, con una sonrisa de burla. Ella usó su arma más potente, la debilidad de Stuart. No te aflijas por los mayordomos, Stuart. Solo el duque de Wellington debería preocuparte. Silvia sabía que nadie conocía el corazón falso de Wellington mejor que ella. Y entonces le lanzó la carnada. Puedo hacer que esos mayordomos te respeten, y puedo hacer que el duque de Wellington se fije en ti. Stuart se quedó helado, incrédulo, le dijo que su padre sí se preocupaba y que ya tenía un regalo planeado. ¿Regalo? Silvia se puso alerta. No podía permitir que este mocoso se acercara a Wellington sin su intervención. Stuart, furioso, le arrebató la escoba. En un acto de rabia pueril, la lanzó y Silvia se tambaleó y cayó sobre el suelo sucio. Pero el niño no había terminado. Lleno de rencor, Stuart tomó la escoba que había caído y, con saña, barrió la tierra y el polvo directamente sobre el rostro de Silvia. Mi padre siempre me presta atención, afirmó con una voz que temblaba más por la mentira que por el esfuerzo. Tras decir todo ello al final, se retiró, dejando a Silvia atónita con la escoba en la mano en medio del desorden. Bajo la supervisión implacable de Leo, Silvia terminó de limpiar al anochecer, exhausta y adolorida. Ya en la cama, mientras Caroline le daba un masaje, le preguntó por el horario de mañana, poesía, equitación y pintura. Caroline se puso emocionada. Pintura es famosa. La exhibición da fichas de honor. Y el duque de Wellington se hizo notar ahí. El recuerdo impactó a Silvia como un rayo.
Fue en esa exhibición, con su cuadro La cosecha de otoño, donde Wellington consiguió la atención del ministro de Finanzas. Ese fue el inicio de su ascenso al poder y la caída de la princesa Stephanie. La venganza había encontrado su nuevo lienzo. La noche se había tragado las luces del colegio, pero la oscuridad no era suficiente para ocultar el tormento de Stuart. Mientras Sylvia planeaba, él vivía en una prisión que su propia mente había construido. En el austero dormitorio, solo roto por un fino rayo de luna, Stuart se sentaba con una vieja caja de pinturas en sus manos. El recuerdo de su madre era una herida constante, mezclada con el único elogio que conocía. La pared de la casa, una réplica del famoso cuadro de su padre. Él, apenas un niño, miraba fascinado. Su madre, con una fe ciega, le sonreía y le decía: «Serás como tu padre en el futuro, igual de increíble, un hombre importante». El pequeño Stuart, con los ojos brillantes, absorbía la promesa, creyendo que la grandeza era solo una cuestión de seguir la misma ruta. De vuelta en el presente, la caja de pinturas pesaba como una ancla. Ni siquiera los sirvientes de la capital imperial se molestaban en traerle noticias de su padre. Stuart se hundió en su silla, dejando escapar su verdad más dolorosa. «Solo quedándome donde tú estuviste, imitando todo lo que hiciste y obteniendo los mismos resultados, solo así podré convencerme de que comparto la misma sangre que tú». Con sus pequeñas manos impotentes, Stuart golpeó la caja de pinturas. «Soy tu hijo». Su voz se apagó, dejando solo el eco de su profundo dolor. Para Stuart, la dignidad de su origen solo podía probarse a través de la imitación de un hombre que ni siquiera se molestaba en mirarlo. La clase de pintura de mañana era mucho más que un examen, era su único boleto para conseguir la validación de su padre. Ya en el aula de clase de pintura, el aire era denso, lleno del olor a trementina y el nerviosismo de la juventud. Mientras la profesora daba sus indicaciones sobre cómo ganar la insignia de bronce en la próxima exposición, Sylvia se movía con la precisión de una depredadora. La maestra, ajena al drama inminente, continuaba su lección. Aunque todos aspiramos a esa insignia de bronce y debemos trabajar duro, no podemos apresurar las cosas. Sylvia ignoró cada palabra. Había localizado su objetivo, Stuart, concentrado y nervioso. En un instante, se deslizó silenciosamente detrás de él y, con un grito estridente, arrancó el lienzo que cubría su caballete. El secreto quedó expuesto. No era un paisaje, sino un retrato del duque James Wellington. Abajo, Stuart había escrito en su tormento: «A mi padre, James Wellington». Los amigos de Stuart intentaron recuperar el lienzo, pero Sylvia saltaba y se burlaba, esquivando sus torpes ataques. En medio del caos, la niña lanzó su burla más hiriente. «¿De verdad quieres imitar a ese hipócrita? Wellington no es un poeta. Es solo un tipo lleno de intrigas y conspiraciones. No malgastes tu energía en él». La profesora, sobresaltada por el grito, se giró y regañó a Sylvia: «Cállate. No te atrevas a hablar así del duque de Wellington». Caroline, la compañera de cuarto de Sylvia, se puso pálida del susto al ver la magnitud del escándalo. Toda la clase observaba, paralizada. Finalmente, Stuart logró alcanzar la pintura robada por Sylvia. La rabia, la vergüenza y el odio lo consumieron. Su voz se rompió en un grito gutural: «¿Tú qué sabes? Es sencillamente irrazonable lo que dices». Humillado en público, Stuart soltó el lienzo. Se dio media vuelta y abandonó el aula sin decir una palabra más, dejando tras de sí un silencio absoluto. La maestra, furiosa, le ordenó a Sylvia que fuera inmediatamente a la oficina para reflexionar sobre sí misma. Sylvia sintió una punzada, pero se reafirmó en su estrategia. Aunque es doloroso, solo las medidas drásticas pueden hacerte ver la realidad. Espero que pronto puedas verlo. Sus compañeros comentan que nunca habían visto a Stuart tan enojado. Esa noche, los secuaces de Stuart planearon su venganza. Sylvia, que lo había previsto todo, se dejó engañar y la encerraron en un aula oscura del cuarto piso. «¡Ay, estos niños! ¡Qué plan tan malo!»,
La princesa Stephanie estaba planeando algo mucho más dramático. Necesitaba que su rescate fuera épico para poder manipular a Stuart. Un encierro tan simple era demasiado inocente. Mientras Sylvia planeaba autoinfligirse algunas heridas para crear una escena del crimen más creíble, su amiga Caroline, siguiendo las instrucciones que Sylvia le había dado, corrió a buscar ayuda. Caroline se estrelló contra Leo. La niña, llorando a mares, gritó: «Sylvia desapareció. Han pasado 5 horas. Alguien la quiere lastimar». Leo sintió que la sangre se le helaba. El terror de su vida pasada lo invadió. ¿Y si le ha pasado lo mismo que a ella? El destino no me dejará fallar 2 veces. Leo, consumido por la culpa, corrió a buscarla. Al llegar al 4º piso, pateó la puerta de un aula vacía y gritó. Solo el silencio le respondió. Pero un pequeño ruido lo guió al aula de enfrente. Leo golpeó la puerta. «Sylvia, ¿estás ahí?» Dentro, Sylvia se quedó atónita. «No, Leo. ¿Dónde está el maestro Jerome?» «Leo es demasiado inteligente para mi actuación». Leo no esperó. Sacó su espada y, de un tajo, destrozó la puerta a la mitad. Sylvia, que reaccionó apenas a tiempo, lo vio. Leo corrió hacia ella, se puso en cuclillas y su voz se quebró. Por fin salvé a la persona que quería salvar. En su excitación, Leo la agarró de la mano con demasiada fuerza y Sylvia, instintivamente, se la quitó. Y algo salió volando de su manga. Leo lo recogió al instante, una pequeña ballesta de manga. La probó y el proyectil dejó un cráter en el techo. «¡Ay, princesa! Ya no tienes 10 bocas para mentir». Sylvia intentó excusarse. «Es un juguete de mi hermano». Pero Leo no la compró. El arma era demasiado profesional. ¿Por qué no escapaste? La querías usar para vengarte de los que te molestan. Sylvia, acorralada, usó su último recurso. Palmeó el hombro de Leo y dijo, con la voz de su vida pasada, un arma así no debe usarse para abrir cerraduras, como el talento de Leo. Si yo fuera tu dueña, me dolería el alma. El talento es lo que menos se debe desperdiciar. El mundo de Leo se hizo añicos. En ese instante, vio a Su Alteza Stephanie frente a él. ¿Eres tú, Su Alteza? Leo la abrazó con una fuerza desesperada. Sylvia se dejó abrazar, pero el momento duró poco. Lo empujó. ¿Quién? ¿De qué hablas? Soy solo una niña. Sabía que si admitía la verdad, Leo lo contaría y su venganza se arruinaría. Leo se calmó. Sí, es solo una niña. Le ofreció su mano para escoltarla a casa. Sylvia dudó, pero tomó su mano, sabiendo que aún no era el momento de la verdad. Al día siguiente, el rumor del secuestro corrió como la pólvora. Sylvia entró al aula, y el silencio fue absoluto. Los secuaces se burlaban, creyendo que ella no se atrevería a hacer nada. Sylvia no dijo nada. Agarró un balde de agua sucia y lo vació sobre el secuaz rubio. Un pequeño regalo de vuelta. Luego, agarró otro balde y fue por el secuaz morado. Veamos si una adinerada se atreve a enfrentarse a la nobleza. El morado huyó y, al esconderse detrás de un caballete, el balde de agua sucia voló sin piedad, cayendo directamente sobre la pintura de Stuart. Todos se quedaron sin aliento. Sylvia entró en pánico. ¡Oh, no! Justo el retrato que tanto quería su padre. Stuart entró al aula, su rostro oscuro. «Otra vez tú». Sylvia se preparó para el ataque, pero Stuart hizo algo inesperado. Arrancó la pintura del caballete con un desgarro. «Sé que ellos te provocaron. No lo tendré en cuenta esta vez. Pero a partir de ahora, aléjate de mi vista». Dio media vuelta. Su pequeña espalda, vista por Sylvia, temblaba de una tristeza silenciosa. Sylvia sintió un tirón en el corazón y, por instinto, lo agarró de la mano. Stuart se giró y, para horror de Sylvia, las lágrimas le caían en silencio. El chico arrogante se había roto. Sylvia se dio cuenta de que su burla sobre la pintura no había funcionado. La pintura no le importaba, solo quería dársela a su padre.
Rápidamente, se inclinó y le susurró una idea. Podrías pedirle a la junta de mayordomos que se la entregue a tu padre. Stuart, lleno de desprecio, pensó que era una sugerencia estúpida. Silvia sonrió y lo desafió. ¿Te atreves a hacer una apuesta conmigo? Aunque, después del torneo, creo que no tienes agallas. ¡Fuego! El pecho de Stuart se llenó de rabia. Apostar es apostar. ¿Quién tiene miedo? Stuart se había lanzado de cabeza al siguiente paso del plan de Silvia. El brillo en los ojos de la pequeña era de triunfo puro. El concurso de arte se celebró días después. Como todos esperaban, Stuart ganó el primer lugar sin dificultad. Los invitados de la capital quedaron asombrados por su talento, pero los mayordomos del duque Wellington ni siquiera aplaudieron. Con voz fría, el mayordomo Benson solo dijo: «Transmitiremos su mérito al duque». Y se marcharon con aire arrogante, dejando tras de sí un silencio cargado de desprecio. Stuart, sintiendo que la rabia y la desesperación se mezclaban. Y en su mente resonó un pensamiento que dolía más que cualquier humillación: a los ojos de mi padre, no soy importante. Soy solo un hijo ilegítimo sin el apoyo de la familia materna, así que, por supuesto, soy inútil. Entonces Silvia se acercó. Su voz sonaba dulce, pero cada palabra era un dardo cubierto de miel. Tu padre solo tiene ojos para la gente útil, Stuart. Y tú, por ahora, para él. Stuart soltó una risa amarga, intentando convencerse de que no le dolía. Ella, con una calma que escondía propósito, le dijo: no te desanimes. Si quieres, puedo ayudarte a volverte valioso. Y así, Stuart terminó aceptando la ayuda de su peor enemiga. Silvia solo pidió una condición: si el plan funcionaba, él debía llevarla a la capital imperial. Pero en su mente, Silvia pensaba algo muy distinto. Stuart cree que solo quiero hacer turismo, pobre ingenuo. La capital no es un destino, es mi campo de venganza. Allí viven los hombres que me mataron en mi vida pasada. Y tú, Stuart, serás mi primer paso hacia ellos. El plan comenzó con un evento tan patético como estratégico, un remate de caridad para un orfanato. La sala estaba casi vacía, los artículos eran basura, y los mayordomos de Wellington ya hervían de frustración. Stuart, rojo de ira, gritó: ¿crees que con estas porquerías mi padre se fijará en mí? Mi padre manejó la corona del rey. Entonces Silvia se levantó. Pequeña, pero con una elegancia que dominó la sala, dijo su frase maestra: la política es como un iceberg, Stuart. El cuerpo principal siempre está bajo el agua. Subió al estrado y presentó la joya de la corona del remate, la pintura arruinada de Stuart. Precio de salida, 10 millones. Stuart sintió como la humillación le quemaba la cara. Esa pintura, su orgullo, ahora era usada como burla pública. Pero Silvia habló con dulzura, relatando una fábula. La historia cuenta que un guardia eligió como tesoro un casco viejo, el que su rey había usado cuando era un príncipe insignificante. El guardia dijo que no había oro más valioso que los recuerdos del esfuerzo. El rey, conmovido, lo nombró su heredero, pues había encontrado a alguien que comprendía su sinceridad. La sala estalló en murmullos. Los nobles, creyendo que el cuadro era un mensaje secreto del duque Wellington, comenzaron a pujar sin control. Y la pintura destrozada fue vendida por 60 millones. El mayordomo Benson, con la mandíbula desencajada, apenas pudo murmurar: 60 millones, esos son 60 años de impuestos de Wale. La política, sin duda, era el arte que Silvia dominaba con precisión. Bajo la superficie del iceberg estaban los de siempre: la ambición de los nobles, la codicia de los ricos y el dinero disfrazado de decencia. En la capital imperial, el duque de Wellington recibió la noticia de una inesperada donación proveniente de la ciudad de Weir. 60 millones en una sola entrega, bajo el título de donación política. El funcionario que llevaba el informe lo felicitó, pero el duque se detuvo en seco. Su expresión cambió. Weir apenas había recaudado menos de 1 millón en impuestos el año anterior.
¿Cómo era posible que ahora ofrecieran semejante suma, y de manera voluntaria? Cuando el enviado mencionó el nombre del responsable, el duque se mostró incrédulo. Su hijo, Stuart, y junto a él una niña llamada Silvia. El duque repitió ese nombre en silencio, una y otra vez, mientras su mirada se endurecía. Silvia. De regreso en la ciudad de Weir, en un rincón apartado de la escuela, Silvia contemplaba el horizonte. Pensaba en esos 60 millones, y cómo, aún así, no serían suficientes para los gastos del Palacio Imperial, ni para aliviar la hambruna en el norte o las guerras interminables del sur. Se preguntaba si sería posible usar ese dinero en ambas causas. Al girar, se sobresaltó. Stuart estaba allí, silencioso, observándola. Ambos se llevaron un susto, ninguno había notado la presencia del otro. Él explicó, con voz cansada, que solo había ido a pensar en todo lo ocurrido. Aún no comprendía por qué la gente había pagado tanto por una pintura rota. Silvia lo observó con una sonrisa paciente, casi en un susurro, le explicó que los adultos llamaban a eso donación política. Que el duque Wellington había enviado a sus mayordomos buscando precisamente eso, dinero envuelto en un pretexto elegante. Y que, por esa razón, había usado su pintura como una excusa decente. Stuart guardó silencio. Reflexionó, con una tristeza amarga, si esa era la respetabilidad que tanto deseaba la gente de clase alta. Si esa era la dignidad que su padre defendía. Y concluyó que no podía ofrecer algo así, que en realidad era él mismo quien la destruía, igual que su madre. Silvia lo escuchó con atención. Su nombre había salido sin que él lo notara, y algo en su tono presagiaba una herida más profunda. Entonces, con voz temblorosa, Stuart dejó salir el secreto que había guardado toda su vida. Su madre, dijo, no era una mujer poderosa ni una socialité experta, como todos suponían. Era, simplemente, una buena madre. Se había enamorado del duque cuando él era solo un joven pobre del pueblo. Él prometió volver cuando lograra el éxito, y ella le prometió esperar. Pero cuando regresó, ya se había convertido en un nuevo rico, dispuesto a casarse con la hija de un gran noble. Jugó con ambas mujeres, y su madre, incapaz de comprender la frialdad política que movía al mundo, creyó que aún quedaba bondad en él. Stuart pensó que su madre era como él. Incapaz de ver las transacciones ocultas bajo el iceberg de la política, ciega ante la codicia y la desvergüenza que el mundo disfrazaba de decencia. Ella quiso creer que su esposo tenía un corazón noble, que su matrimonio con aquella mujer era solo una alianza, no un vínculo de amor. Pero los años pasaron. El duque nunca limpió su nombre. Ni siquiera volvió a ver a su hijo más que una sola vez en 3 años. Entonces, en medio de la desesperación, su madre tomó la espada del propio duque, y frente a él y frente a su pequeño hijo, decidió abandonar este mundo. Silvia lo observó en silencio. Aquel niño arrogante y altanero no era más que un corazón herido, un tonto inocente consumido por el dolor. Entre lágrimas, Stuart continuó, juré que sería más fuerte que él. Que lo haría arrodillarse ante la tumba de mi madre y pedir perdón. Si quieres juzgarme, hazlo. Silvia le palmeó el hombro con una leve sonrisa. Tienes ambición, eso me gusta. Si me das beneficios, te seguiré hasta en el veneno. Stuart se sonrojó, creyendo escuchar una confesión. Lo sabía, pero no me gustas, no eres mi tipo de chica. Y salió corriendo, dejando a Silvia sin saber si reír o llorar. Días después, ya entrada la noche, encontramos a Silvia en plena batalla campal, con un vestido. Sí, una batalla. El regalo especial de Stuart resultó ser una auténtica trampa de corsé y cintas imposibles. La pequeña estratega intentaba meterse en la prenda con toda la dignidad que podía mantener mientras contenía la respiración, y se ponía roja como un tomate. A su lado, una pobre doncella, asignada especialmente por orden del propio Stuart, hacía lo que podía. Tiraba, empujaba, estiraba, como si estuviera exprimiendo un limón hasta la última gota. El vestido no cedía.
Las cintas parecían conspirar contra la lógica humana. Y con esos brazos y piernas cortos, Silvia estaba a punto de declarar la rendición. Todo aquel sufrimiento tenía un único propósito, el cumpleaños de Stuart. Un banquete grandioso, organizado personalmente por el duque de Wellington, con invitados importantes y un aire de esto no es por amor, es por protocolo. Claro, Silvia lo sabía. Por eso, mientras la doncella terminaba de acomodar las cintas, ella suspiró con fastidio y pensó, todo sea por mi plan. Días atrás, Stuart le había insistido en que asistiera al banquete. Y ella, fingiendo indiferencia, había respondido como si no tuviera idea de la fecha. Ah, esos dos se entienden demasiado bien desde muy pequeños. Cuando Stuart le contó, lleno de orgullo, que su padre había organizado todo el evento, no pudo evitar inflar el pecho y presumir, tendría un nuevo tutor. Nada más y nada menos que el pintor de la corte, el famoso Asili. Silvia casi se atraganta con el aire. Asili. El nombre la golpeó como un relámpago. Pero, con su sonrisa impecable, respondió con calma, asegurando que asistiría al cumpleaños, y pidiéndole, con toda la dulzura posible, que le permitiera conocer al señor Asili en persona. Porque, aunque nadie más lo supiera, aquel nombre, Asili Brandman, había sido su leal pintor y el testigo más importante de su muerte. Silvia ya estaba lista. El vestido le quedaba impecable, se veía hermosa, y eso lo notó hasta Stuart, que en un suspiro pensó, esta pequeña tonta se ve bastante linda. Ella no perdió tiempo, con una rapidez sorprendente tomó la mano de Stuart y tiró de él hacia la salida como si fueran dos fugitivos. «Apresúrate», dijo, la fiesta está por comenzar. Y no lo olvides, me prometiste que me llevarías a conocer al maestro Asili. Stuart, con esa mueca de niño confundido, se sintió ofendido. ¿Así que solo piensa en el pintor?, se reprochó en silencio. Silvia, animada por dentro, se dijo a sí misma sin dejar de sonreír, si estaba atrapada en este pueblo remoto, mi venganza habría tardado años. Pero la llegada de Asili me dio otra vía, la oportunidad de descubrir la verdad desde otro ángulo. Él ha rondado el palacio durante años, quizás pueda darme una pista. Su mente se deslizó al pasado, a la víspera de la coronación. El hombre que prometió retratar a la princesa Stephanie, el que debió pintar su coronación. Pero la coronación nunca se completó, Stephanie fue asesinada la noche anterior. Silvia recordó el plan que tejió en silencio. Asili, te envié aquella noche al lugar donde todo comenzó. Tal vez viste algo. Necesito que recuerdes. Si logro mantenerlo a mi lado, mi venganza tendrá muchas más probabilidades de éxito. Stuart la miró, aún frustrado, convencido de que ella no había venido a la fiesta por él. Se sintió herido y, a la vez, impotente. Se siente tan mal, pensó, mientras la música comenzaba a sonar y la noche se abría como un telón. El mayordomo Benson anunció con solemnidad el regalo del duque, pinturas personalizadas. Explicó que, aunque el duque de Wellington no había podido asistir, había enviado pigmentos hechos especialmente para el joven maestro. Entre ellos, un azul excepcional, molido a partir de preciosos zafiros. Stuart tomó el frasco con manos temblorosas. Un dolor sordo lo atravesó al escuchar esa palabra, zafiros. Por dentro, una verdad amarga lo golpeó. Su propio padre ni siquiera sabía que era alérgico a ellos. Ni siquiera conocía los detalles más pequeños de su existencia. Silvia, que notó su angustia, hizo un pequeño ruido, apenas un gesto para traerlo de vuelta a la realidad. Era un recordatorio silencioso, recuerda el trato. Nada de lo que ocurría allí era sentimental, era simplemente un intercambio de intereses. Stuart respiró hondo y se recompuso. Con voz firme, lo bastante alta para que todos lo escucharan, declaró que aunque su valor pudiera parecer insignificante ahora, en el futuro sin duda reportaría grandes beneficios a su padre. Los aplausos resonaron en el salón, y hasta el arrogante Benson lo miró con un atisbo de respeto. Stuart se giró, buscando la reacción de Silvia.
Ella estaba a punto de sonreír. Pero entonces, el caos estalló. Margot Ankers, sobrina de la amante del rey, Camilla Ankers. La niña pelirroja, movida por los celos, empujó a Silvia, haciéndola caer sobre la alfombra. Sin perder tiempo, la villana corrió hacia Stuart, fingiendo preocupación mientras buscaba adularlo. Stuart dio un paso adelante, preocupado por Silvia, pero una sola mirada suya lo detuvo. Era fría, cortante, un mensaje claro: no muestres debilidad, idiota. Él lo comprendió al instante y volvió a adoptar su expresión serena, esa máscara noble que debía mantener a toda costa. Justo cuando Margot intentaba difamar a Silvia, la voz del mayordomo Benson retumbó en la sala: «Demos la bienvenida al antiguo pintor de la corte, Asili Brandman». El tiempo pareció detenerse para Silvia. Era él. Asili. Esos ojos bendecidos no me reconocerán, pensó. No importa. En esta vida, nos volveremos a encontrar. Asili anunció que sería el tutor de Stuart. Luego, con una sonrisa enigmática, le entregó un collar. Dijo que aquel obsequio se lo había dado la princesa Stephanie cuando se convirtió en pintor de la corte y que esperaba que lo apreciara. El silencio fue inmediato. El nombre de Stephanie era un tabú. Con esas palabras, Asili acababa de lanzar una provocación abierta a la casa Wellington. Y Silvia lo entendió todo. El regalo era una prueba. Asili estaba midiendo la reacción de la familia Wellington hacia la difunta princesa. Tenía razón, él estaba allí para investigar la verdad detrás de su muerte. La música comenzó a sonar, marcando el inicio del baile. Margot, impaciente, se lanzó a invitar a Stuart, pero él la rechazó, alegando que tenía cosas más importantes que hacer. Debía ayudar a cierto mocoso problemático a hacer contactos. Herida en su orgullo, Margot decidió vengarse. Recordó la costumbre de honrar a los mayores con una bebida tradicional, el rocío de rosa. Lo que nadie sabía era que Margot acababa de añadir un polvo laxante de la capital. Su plan era claro: si Asili bebía eso, el escándalo caería sobre Silvia, a quien Stuart intentaba acercar al pintor. Ignorante de la malicia, Stuart tomó la copa y se dispuso a ofrecerla. Silvia, al verlo, comprendió el peligro. Se adelantó con elegancia y saludó al maestro. Le dijo que su obra favorita era La niña escondida. Asili se sobresaltó. ¿Cómo podía una niña de 5 años conocer una pintura tan antigua, cuyo modelo había sido la princesa Stephanie? En ese instante, Stuart se acercó con la copa. Asili extendió la mano para recibirla, pero Silvia fue más rápida. Retiró el vaso con un gesto casi imperceptible. En su mente, Silvia analizaba: el polvo tiene color. Asili es un pintor que distingue cada matiz. Si no lo notó, es porque no puede verlo. Entonces lo comprendió todo: Margot es tacaña, usó un veneno barato. Y Asili no ve los colores. Es ciego. Con decisión, Silvia se abalanzó sobre Margot y la arrastró frente a todos. Le propuso, con voz firme, que demostrara cómo se cata la bebida de la capital. Acorralada y rodeada por cientos de ojos, Margot no tuvo escapatoria. Bebió, y un momento después, el sonido inconfundible de su estómago delató su crimen. Avergonzada, gritó que no quería hablar más y huyó, prometiendo venganza. Entre el caos, Stuart protestó, confundido, pero Silvia lo ignoró y llevó a Asili al pabellón del jardín. El pintor, con voz suave, le preguntó qué quería decirle. Silvia, seria como una adulta, respondió: «Maestro Asili, usted tiene un problema en los ojos, ¿verdad?». El pintor se estremeció. Ella explicó con calma que un artista tan talentoso habría notado el color del polvo. Si no lo había hecho, era porque su visión estaba comprometida. Y entonces, lo enfrentó directamente. ¿Por qué acepta ser tutor de Stuart? ¿Acaso usted y el duque de Wellington esconden una relación secreta? Las palabras de la niña golpearon algo profundo en él. La intensidad de su mirada, su agudeza, le recordaban a la princesa Stephanie.
Un recuerdo lo invadió. La víspera de la coronación. Había presenciado una pelea entre Eileen y Adonis. Eileen, fuera de sí, gritó: «Para mi hermana, tú no eres más que un florero, ni siquiera te comparas con su tosco caballero, Leo». Asili corrió a advertir a Stephanie, pero ya era tarde. Desde ese día, Eileen y Wellington lo vigilaron de cerca. Y para escapar del palacio, tuvo que pagar un precio terrible. Cegarse a sí mismo. Ahora solo veía contornos borrosos, los colores se habían desvanecido para siempre. El recuerdo se desvaneció. Asili intentó disimular, pero la culpa lo venció. Se arrodilló, tomó la pequeña mano de Silvia y la besó con devoción. Con la voz quebrada por la emoción, murmuró: «Mi pequeña princesa, si alguna vez me necesitas, ven a buscarme». Desde la distancia, Leo, el caballero, lo observaba todo. Ver al fiel pintor de Su Alteza arrodillado ante aquella niña solo confirmó su sospecha: ella se parecía demasiado a Stephanie. Mientras tanto, la pequeña e intrigante Margot había puesto a su pobre amiga Evelyn a hacer el trabajo sucio. Tenía que buscar al maestro Leo, mentirle sobre haber visto a Silvia envenenando al pintor, y luego traerlo de vuelta. Y ahí va la amiga fiel, Evelyn, acusando a Silvia, pero Leo no era de los que se tragaban cuentos. Su voz era hielo, su mirada, un escalpelo. ¿Qué bebida está adulterada? ¿Dónde lo viste? ¿Cuándo lo pusiste?, exigió. Evelyn tartamudeó, intentando excusas ridículas, pero logró mencionar el agua de rosas que Lady Margot había traído de la capital. La vi desde la terraza cuando fui a secarme el cabello, intentó justificar. Pero para Leo, todo era ilógico. Su mente de antiguo caballero real se concentró en la gravedad del asunto. Esto había escalado de una disputa infantil a un intento de envenenamiento. «Debo saber qué es esta medicina», pensó, «sería terrible que alguien muriera». De pronto, un borrón pelirrojo, la mismísima Margot. Venía a toda prisa, se chocó con Leo y, sin mirar, soltó un bufido altanero. «¿Quién está en el camino? ¿Acaso no me viste con prisa?». Solo entonces vio la postura imponente de Leo y se dio cuenta de su catastrófico error. La pequeña noble se puso nerviosa y lanzó su mentira de último minuto: Yo tenía dolor de estómago después de beber algo que me pasó Silvia. Por eso tuve que salir». Su única estrategia era endosarle la responsabilidad a Silvia. Pero la farsa era obvia. ¿La orgullosa Margot enviando a otra a quejarse? Imposible. Leo fue directo al punto, la pregunta crucial: ¿fue Silvia quien puso gas, o fuiste tú? Margot solo pudo lanzar un débil yo no. Leo usó su espada, no para atacar, sino para enfatizar su autoridad. Su voz retumbó, poderosa: «Una vez fui un caballero real, y ninguna pista puede escapar de mis ojos». ¿Me vas a mentir, Margot? El pánico la invadió, sus ojos temblorosos solo podían mirar al suelo. Leo se dirigió a la cómplice: «¿Y tú, Evelyn? ¿Quieres que te denuncie la escuela? ¿O vas a seguir con el fraude?». Evelyn, incapaz de resistir, se quebró. «Por favor, no me haga esto». Fue Margot quien sugirió ponerlas para avergonzar a Silvia. Margot le lanzó una mirada que decía: «Cállate», y la empujó con furia. Pero el juicio había terminado. Leo tomó a las dos niñas, no como jóvenes damas, sino como muñecas de papel, y las regañó: «A tan temprana edad, urden trucos para dañar a sus compañeros. Se disculparán públicamente con Silvia, vendrán a mí todos los días para reflexionar, y copiarán las reglas de la escuela por una hora». Evelyn asintió, resignada. Margot se rebeló: «Yo disculparme con esa tonta niña. Nunca». Pero el maestro Leo le lanzó una mirada tan fija, tan destructiva, que el desafío se evaporó. «Sí, está bien, me voy a disculpar», murmuró Margot, mientras su voz interior maldecía a Leo y Silvia, jurando venganza. Pero antes de que pudiera completar su voto, su vientre sonó con una potencia embarazosa. El laxante estaba llamando. Margot solo pudo rogar por ir al baño.
Su imagen de dama, su fachada noble, todo había terminado. Silvia ha arrancado las máscaras, el dolor de Stuart, la ceguera de Asili, todo ha quedado expuesto. Pero en el juego de la venganza, nadie sale limpio. Ahora tiene a dos hombres que la ven como la llave de la verdad. Y a dos pequeños demonios empeñados en arruinarle la vida. La capital la espera, y con ella, el siguiente movimiento. Espero que hayas disfrutado esta historia. Si te gustó, regálame un like, compártelo y no olvides suscribirte para seguir disfrutando de más momentos juntos. También te invito a quedarte y descubrir otra de nuestras historias aquí en Anayume. Yo soy Perla, y ha sido un placer acompañarte en este viaje. Gracias de corazón por tu apoyo y por ser parte de esta hermosa familia.